Vamos a otro tema. Este miércoles el presidente presentó el Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa del gobierno que busca esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte de las personas víctimas de la dictadura. Vamos a profundizar en esto. Nos acompaña María Luisa Sepúlveda, una persona que ha estado ligada a este tema, primero en el Comité Pro Paz, luego en la Vicaría de la Solidaridad, más tarde también como secretaria ejecutiva de la Comisión Ballet y además es expresidenta de la Fundación del Museo de la Memoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida también aquí a la Mañana Informativa, María Luisa. Gracias, Carla. Gracias por este. Lo primero, bueno, ¿cuál es la relevancia que usted le da a que el presidente ayer haga este anuncio? Señalando además el presidente que esto se convierte en una política de Estado que trasciende al gobierno de turno, que esto finalmente, decía él, es un deber del Estado. Mira, yo creo que justamente ese es el punto y esa es la relevancia para las familias de los detenidos desaparecidos, de que esto no sean hechos ni actividades ni esfuerzos de gobiernos que después se van perdiendo en el tiempo y que las familias cada cierto tiempo se sienten abandonadas por los gobiernos, por los estados, que no hay continuidad en la búsqueda, ni en la búsqueda de la verdad, ni en la búsqueda de la justicia. Yo creo que ese es el gran valor que tiene esta política de Estado y en la cual la esperanza es que los próximos gobiernos se siga teniendo el compromiso, porque finalmente este compromiso requiere de recursos del Estado para su implementación. Entonces, ojalá que esto continúe hasta que se logre el cometido que tiene, María que es Luisa, avanzar. ¿cuánto puede una iniciativa como esta profundizar la búsqueda de información y acercarse a la verdad y eventualmente y ojalá a la reparación? Porque usted lo decía, aquí los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia han intentado encontrar esa verdad, tratar de reconstruir la historia, algunos con más énfasis, otros con menos, pero ayer el ministro de Justicia decía que esto busca sistematizar aquello, integrar la información. Muchos se preguntaban, bueno, después de 50 años, ¿dónde más puede haber información o cuánto más se puede hacer para encontrar la verdad? No se sabe, Carla, no se sabe, y en el mundo el avance de las comunicaciones, ¿cuánto sabíamos en el 90 de que las pruebas genéticas te iban a permitir años después establecer que con un hueso y un diente tú ibas a poder identificar? No se sabía. Hoy día, restos muy pequeños tú puedes identificar. Bueno, hoy día el avance de la genética, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial te ha ido permitiendo avanzar y el mundo te ha ido mostrando que tú no puedes decretar, desde el punto de vista científico, decretar el término, y menos desde el punto de vista emocional y del compromiso con la humanidad. Entonces, yo creo que es muy difícil darte respuesta y las grandes tragedias en el último tiempo de la humanidad han ido quedando pendientes y la humanidad tiene la obligación y los pueblos tienen la obligación de ir buscando respuestas e ir comprometiendo las sociedades, ir comprometiendo sobre todo las respuestas humanas, de humanidad a esa familia, a esas personas a las cuales el Estado ha dañado. Uno de los grandes, a lo mejor, frenos o piedra de tope de la búsqueda de esa verdad han sido estos pactos de silencio, el que personas que tienen información no la entreguen, el que personas que cometieron violaciones a los derechos humanos no lo reconozcan o no entreguen suficiente información. ¿Se podría avanzar, María Luisa, todavía en ese aspecto? Personas que tengan información que la puedan poner a disposición. ¿Qué gestiones hay que hacer para que algo así suceda? Obviamente que esa es la piedra de tope. Y yo creo que actitudes como la del ex general Martínez, que como Sí. el libro que conocimos en estos días, es una actitud que puede ayudar a que personas como él colaboren. Yo nunca he perdido la esperanza de que en algún momento se entregue más información de la que se ha entregado hasta ahora, porque tranquiliza a la familia
y tranquiliza los espíritus del país, tranquiliza a la sociedad. Nos hacemos cargo de que esto nunca debiera haber ocurrido y de que no debiera ocurrir nunca más. Ahora, ¿eso a nivel de instituciones o a nivel de personas? En el fondo aquí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han entregado como institución toda la información que tienen a disposición o podrían seguir aportando. Y otra cosa es ya la conciencia de las personas, de las que todavía están vivas, que hayan cometido estos delitos o hayan sido testigos de estos delitos y pudieran aportar información. Yo creo que ambas cosas. ¿Las Fuerzas Armadas no han aportado toda la información que tienen o Mira, que podría ayudar a reconstruir la historia? yo no te podría responder esa pregunta porque no la tengo, pero obviamente que ellos tienen especialización en inteligencia y podrían reconstruir muchas cosas, como ha reconstruido el Poder Judicial, como han reconstruido las mismas familias, como han reconstruido los abogados en los juicios. O sea, los abogados y los jueces y el Poder Judicial han reconstruido historia sin la colaboración. ¿Por qué no van a poder los servicios de inteligencia ligados a las Fuerzas Armadas reconstruir historias donde ellos conocen y tienen acceso a quienes participaron y a las instituciones que participaron? Pero mira, yo no es un tema que quisiera porque ellos, las Fuerzas Armadas, conocen mejor que yo ese aspecto. Pero si quisiéramos colaborar, se podría colaborar más de lo que se ha colaborado hoy día. Ya, y en el momento que usted estuvo en estas comisiones, en todos estos esfuerzos que se han hecho por reconstruir, por llegar a la verdad, ¿le parece que se entregaron datos sustantivos que en ese momento eran valorables? ¿Que ha habido una real voluntad de contribuir? Mira, en algunos momentos han entregado datos, pero muy genéricos, y hay datos que tampoco fueron todos los datos que las familias le producieron la tranquilidad necesaria. Uno de los datos que se entregó no fue exacto. Entonces, todo eso trae, o sea, pone en cuestión el conjunto de los datos. ¿Ah? Porque se pudo haber entregado una información mucho más acabada y mucho más clara a los tribunales, y se entregó una información muy genérica. Por ejemplo, después hubo un aporte mayor que se entregó en Paine, de uno de los participantes en una de las masacres que hubo. Uno de los participantes en esa masacre de detenidos desaparecidos fue y colaboró con el ministro Visita Solí y ayudó a determinar el lugar donde los habían llevado, el lugar donde los habían ejecutado, y eso a las familias pudieron hacer ahí un lugar de recogimiento, un lugar donde se encontraron restos, un lugar donde pudieron saber que efectivamente ahí los habían llevado, los habían matado y de ahí después los habían sacado todos los restos, los habían echado seguramente al mar, donde decían. Eso fue muy importante para la familia, ¿entiendes? Sí. Pero decir en términos genéricos, los matamos, los echamos al mar, sin decir dónde lo mataron, qué pasó con ellos, es mucho más difícil asimilarlo, que esa es una cosa certera. Los familiares necesitan una verdad más certera, que los tribunales la puedan probar. Sí. María Luisa, hay familiares de agrupaciones o agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que han planteado que en los testimonios que se recogieron a través de la Comisión Valeg puede haber información relevante, que a lo mejor este es el momento, de manera complementaria a este plan presentado por el gobierno, de levantar el secreto bajo el que se entregaron esos testimonios. Usted que formó parte de esa instancia, ¿qué opina de algo así? ¿Se debería levantar ese secreto? ¿Hay que respetar el plazo de los 50 años? ¿Podría haber ahí datos para reconstruir esa trayectoria personal, individual de cada una de las familias afectadas? Mira, yo siempre he tenido una posición respecto de ello, porque el secreto, no los 50 años, sino que nosotros propusimos de 30, fue en razón de que hubieron personas
y no un número menor, que nos pidió a nosotros privacidad en lo que ellos contaban. Hay que pensar que la mayoría de los testimonios que nosotros recibimos fue de personas que nunca lo habían informado. El 68% de las víctimas sucedió, o sea, su detención ocurrió los primeros 3 meses del golpe. De todas las víctimas que nosotros recibimos en la Comisión Ballet. De esas personas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, nunca había compartido su testimonio en una instancia ni del Estado ni de institución de derechos humanos. Muchas de ellas no había compartido su testimonio, a veces, ni con un familiar directo, especialmente todo aquello que significaba con su vulneración de su dignidad, con lo que había pasado, con su tortura, con su violación, con una serie de situaciones que a esa persona le afectaba mucho su dignidad y que sentía muy humillado por ello. Y esa persona pedía reserva de su testimonio. Nosotros no se nos pasó en ese momento por la mente que teníamos que establecer un sistema de firmar de que no iba a ser público o que iba a ser público. Pensamos siempre que ese testimonio que se anotaba o que la persona traía escrito tenía que ser reservado. Bueno, pedimos una asesoría a una experta que había trabajado en Naciones Unidas y ella nos recomendó de que tenía que ser reservado por un tiempo. Por eso nosotros recomendamos en nuestras recomendaciones que fuera por 30 años y finalmente el gobierno con el Parlamento llegaron a 50 años. Y hubo unanimidad del Parlamento. Hoy día a la mayoría se le olvida ese hecho. Pero, ¿qué creo yo? Primero que de repente hay una equivocación de que la información la tienen las víctimas. La información no la tienen las víctimas, la tienen los victimarios, quienes cometieron los hechos. Entonces, se arma toda una discusión como que si la impunidad estuviera en el lado equivocado. La información la tienen las victimarias de las instituciones a cuales pertenecían los victimarios. Puede haber información que podría colaborar para entender dónde estuvo la persona, pero no hay mucha información. Casi toda la información que hay es la información conocida. La mayoría de las personas, imagínate que en Quinta Normal había un regimiento que venía, ya ni me acuerdo, pero creo que era de Los Andes, San Felipe, y se apostaba ahí. Y mucha de la gente que estuvo en ese lugar ni reconocía a quienes eran los militares que estaban ahí, porque no eran de la zona, no eran del sector. Entonces, no necesariamente todos los detenidos, especialmente al principio, no así los detenidos los años posteriores, que estuvieron detenidos por la DINA o por la CNI, que muchos de ellos reconocieron a los agentes que lo iban deteniendo, interrogando, y todos esos testimonios están porque fueron testigos de detenidos desaparecidos y que se han ido entregando en los testimonios de los casos que llevan los ministros en visita. Entonces, puede haber hoy día se puede abrir todo testimonio que la persona quiera abrirlo. Y eso puede suceder hoy día, está abierto por ley. Y eso a mí no me parece. O sea, eso es que no tiene ningún problema. Yeah. Pero yo creo que no podría ser por ley pasar a llevar la voluntad y la dignidad de personas que no quieren eso. Porque no solo es porque a la persona le pasaron cosas que no quiere que se sepan en términos de los daños que sufrió. También algunas personas quedaron muy, muy dañadas porque se sienten responsables de la detención de terceros, por ejemplo, porque la tortura es para eso, claro, para debilitarte, para sacarte información. O sea, la tortura no era solo para hacerte daño físico, sino que muchas veces era para sacarte información. Entonces, por eso te digo y esa información a veces quedó registrada en los antecedentes, no siempre,
porque a veces no se registraba. Bueno, yo te diría que es un tema complejo, que hay que reflexionarlo muy de fondo, hay que saber algo, para alguna información que se pueda rescatar, donde estuvieron los presos y podrían ser testigos, testigos de situaciones, más que sacar información de lo que a la persona le pasó, pero no es un tema fácil de resolver, te diría. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con esto es tremendamente complejo. Hay aquí, con el paso del tiempo, algo que podría también ser otro escollo para encontrar la verdad. En algunos casos probablemente tenemos a quien hoy día figura como detenido desaparecido, detenida desaparecida, y a lo mejor su victimario también ha fallecido o está pronto a fallecer. Desde ese punto de vista y pensando en aquellos que son victimarios reconocidos, condenados, que están vivos, uno se pregunta si es que en este plan de búsqueda se debería intentar que entreguen esa información de alguna manera. Y le voy a poner sobre la mesa una propuesta que hacía hace unos días un senador, Iván Moreira, que decía que hay que dar incentivos para que las personas que tienen información la entreguen. Esto se ha hecho en algunos países donde en la dimensión de verdad y justicia se ha optado más por la verdad que por hacer justicia y se han dado incentivos, por ejemplo, de rebajas de condena, incluso amnistía en algunos casos. ¿Se podría llegar a pensar algo así en Chile con quienes están hoy día, por ejemplo, recluidos en Punta Peuco, entregar el beneficio, decía Iván Moreira, de que se puedan ir a morir a su casa a cambio de información? ¿O eso no procede y aquí la verdad tiene que estar necesariamente también acompañada por la justicia y condenas efectivas? A ver, es un tema extremadamente complejo porque primero ellos nunca han estado por reconocer su participación en nada. Entonces es el primer escollo. No creo que ellos estén disponibles para reconocer su participación. Entonces, cuando alguno de ellos ha pedido algún beneficio carcelario, ¿sabes?, no es en función de este cambio que tú estás proponiendo. Así que lo veo muy difícil y además estos delitos son inamnistiables. Entonces se genera una condición que colabora con la impunidad. Pero es un tema que tiene que discutir finalmente, la sociedad, y en la sociedad junto y conversar con las víctimas y llegar a un acuerdo. No veo una disponibilidad de colaborar a aquellas personas que están hoy día recluidas, a no ser que quienes están a cargo de las instituciones a las que ellas han pertenecido estén disponibles para ello. Ya. Bueno, vamos a ver si es que esto, que no está anunciado, digamos, está sobre la mesa, lo mismo que levantar el secreto de la Comisión Valech, porque es algo que piden las agrupaciones de familiares, más que el programa que ha presentado el gobierno. Serían medidas en realidad complementarias, pero vamos a estar muy pendientes a todas las gestiones que se va a hacer desde el Estado para ojalá poder darle respuesta a esas más de 1000 familias que no han podido todavía reconstruir la historia y saber qué pasó con sus seres queridos. María Luisa Sepúlveda, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana, también con todo lo que ha significado su experiencia y el valor que eso tiene. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Hasta luego.